organización denominada Desarrollo Urbano. Nos acompaña Lana Torres, activista de movilidad y feminista. Mariana Ruiz, arquitecta y urbanista feminista. Mónica Olmedo, académica del Colegio de Sonora. Magdalena García, de Pensadoras Urbanas. Piedad Gómez, la directora de Acciones Sociales del Senado. Sandra Bustamante, de la Red de Politólogas Nos y Mujeres. Esta mesa va a ser moderada por Mabela Regué, directora de Proyectos Estratégicos. Bueno, pues muchas gracias por seguir aquí acompañándonos. Esta mesa me parece que es muy importante porque es un eje fundamental de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y entonces necesitamos conocer cómo se han implementado diferentes prácticas en los diferentes países y cómo podemos hacer nosotros políticas públicas exitosas para incorporar la perspectiva de género en la planeación urbana y lo que esta conlleva, ¿no? Entonces, sin más preámbulo, vamos a tener voy a leer algunas de las preguntas guía más fundamentales y más importantes para que de ahí comencemos el debate, ¿no? Entonces, la primera pregunta sería: ¿de qué manera la experiencia de la mujer es distinta a la del hombre en ámbitos urbanos y cuáles consideran que son las principales brechas de desigualdad que existen entre hombres y mujeres en los asentamientos humanos? No sé quién quiera responder. Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, he dicho que sí rápido porque me ha parecido que con la pregunta en realidad, o sea, de qué manera la experiencia de las mujeres y los hombres es diferente, yo le daría la vuelta y es de qué manera el contexto urbano de una visión antropocéntrica hace que la experiencia de hombres y mujeres sea diferenciada. Es lo que se hablaba antes de que una cosa es la diferencia evidente de las mujeres y hombres, y otra cosa es que esa diferencia se transforme en discriminación, segregación o una posición de subordinación. Y ahí yo lanzaría un poco con la herencia que tenemos digamos, como la estructura de la ciudad moderna, ¿no? Que principalmente lo que hace es dividir o hacer una propuesta de que la ciudad moderna tiene que apoyarse en varios conceptos clave. Uno es la división de funciones, el zoning, ¿no? Que yo creo que se plantea teóricamente en Europa y se desarrolla fundamentalmente en Estados Unidos, luego se ha extendido a nivel planetario como modelo de desarrollo urbano deseable, y en cambio es un modelo que ataca el fundamento de la estructuración de la vida, ¿no? Porque divide lo productivo y lo reproductivo, el empleo y el trabajo, ¿no? Genera espacios, por ejemplo, las zonas residenciales no se plantean como zonas de trabajo, y en cambio hay miles, sobre todo de mujeres, para las cuales la zona residencial es una zona de empleo, donde ellas están empleadas, no es una zona donde viven, ¿no? Otra de las cuestiones es la ciudad moderna plantea o centra uno de sus ejes en la movilidad individualizada en coche, ¿no? Cuando Le Corbusier, que es un arquitecto francés, uno de los ideólogos de la ciudad moderna en su famosa Carta de Atenas, plantea el modelo del modulor, ¿no? Que es una especie de sujeto representativo para todas las personas o la especie humana, plantea un sujeto que es el que Amaya Pérez Orozco, que es una economista feminista española que es bastante referente, denomina como el ciudadano BBVA, ¿no? Que es blanco, burgués, varón y autónomo en el sentido de que no genera interdependencias, no se enlaza en una red de dependencias. Entonces, la ciudad moderna, plantear esta movilidad individualizada y en coche, nos ha dejado una herencia, que ahora mismo es un poco las ciudades que tenemos, tanto en el contexto europeo como en América Latina, en Estados Unidos por supuesto, pero también en Asia y también en África, en el que la movilidad pasa de ser de un derecho a una obligación que genera unas consecuencias muy dañinas, ¿no? Porque el centrarse en un modelo individual ataca a la instancia de la colectivización y de la planificación de lo que sería un servicio público, ¿no? Que atienda a disminuir las diferencias, ¿no? De clases, etcétera. Pero luego también lo que hace es ensayar un escenario en el que la contaminación, como decía la Organización
Mundial de la Salud publicó un informe, la contaminación ahora mismo es uno de los principales causantes de mortalidad. En el Estado español actualmente mueren muchísimas más personas por contaminación que por accidentes de tráfico. En niños menores de 3 años la contaminación, la Organización Mundial de la Salud no mete la pobreza como un indicador, ¿no? Pero si añadiríamos las cuestiones de clase, las cuestiones de condiciones económicas, ya es brutal, ¿no? Es brutal como la contaminación hace una segregación entre en Madrid, por ejemplo, entre los barrios pobres y los barrios ricos, por simplificar, ¿no? Contaminación implica peores urbanizaciones, también todas las islas de calor que generan mucha más ansiedad, o sea, como el modelo, ¿no? O sea, que la experiencia de hombres y mujeres es diversa en las ciudades diferentes porque nace, o por lo menos el paradigma actual, nace de una visión completamente androcéntrica, o sea, que responde a un modelo neoliberal y androcéntrico. Entonces, claro, nos obliga, digamos que estamos obligadas a tener. Complementando un poco lo que decía la compañera, quería reflexionar un poco sobre el futuro en las ciudades. Nosotros tenemos que pensar que el 54% aproximadamente de la humanidad vive en territorios urbanos. Y esto implica que, me traje aquí todas las cifras, 3.688 millones de mujeres del mundo viven en las ciudades. Entonces, pensándolo en este punto de vista tan importante que marcabas, me parece que pensar en estas ciudades como estos espacios fragmentados, complejos, con grandes desigualdades, marcados por brechas, donde una buena parte de las mujeres viven con $1 o menos de $1 diario, y donde también hay mujeres que están insertas en el mercado de trabajo, pero que tienen estos graves problemas de corresponsabilidad laboral y familiar, nos citan o nos pone ya en un punto de partida absolutamente desigual. También coincido con lo que marcabas, que es en las ciudades donde se evidencian justamente los grandes cambios sociodemográficos y donde se dan estas cuestiones como por ejemplo la disminución del índice de fertilidad, donde se dan estas cuestiones como por ejemplo las políticas de cuidado, que es algo que lo vamos a tratar más adelante sin duda, pero que de alguna manera, no quiero decir afecta, pero sí involucra particularmente a las mujeres en el cuidado de personas entre menores de 15 o mayores de 65 años. Y hay una cuestión que me parece interesante, que lo dije recién, pero que lo quiero poner en valor de alguna manera, es que no pensemos siempre en la mujer como un ser vulnerable, porque eso es una discusión que se tiene tanto académicamente como profesionalmente, sino en una persona con derechos, ¿no? Sobre la cual hay que tener una discriminación positiva. Diana, ¿quieres? Compañera parlamentaria. Bueno, buenos días, soy Magdalena García. Quisiera nada más agregar algunas cosas a lo que dicen nuestras compañeras que hicieron una introducción maravillosa. A mí me gustaría referirme más a la parte que tiene que ver con los instrumentos que contamos como para hacer las cosas diferentes. Y en ese sentido, creo que podemos retomar el tema de derechos humanos desde otro lugar. En el caso de México, podemos pensar o podemos afirmar que después de la reforma constitucional en 2011, México es otro. Y después de la Ley General de Asentamientos Humanos, después de casi 40 años de no haberse modificado, también el ámbito que tiene que ver con desarrollo urbano es otro. Esta ley considera el derecho a la ciudad, y en ese sentido creo que si asumimos que las ciudades de alguna manera este espacio de construcción tan importante para la vida cotidiana, que ahí tengo como una digresión pequeñita. Yo provengo del movimiento de Habitats
de ONU Habitat desde hace muchos años, y no me gustó que en Hábitat 3 se convirtiera el centro a la ciudad. A mí me hubiera gustado que siguiera siendo el hábitat, ¿no? Porque así tenemos una visión holística de todo lo que significa la relación campo-ciudad y lo que significa pues todo el hábitat de nosotros, las personas. Entonces, bueno, regresando a lo que tenemos como positivo, como puntos muy importantes y diferenciadores del Estado mexicano, me remito nuevamente al derecho a la ciudad, porque ese es un derecho que no existe todavía como tal a nivel internacional, que se está presionando para que exista, y de hecho, el no dejar a nadie atrás fue la concesión que se tuvo que hacer en el ámbito global, porque los países no querían aceptar el tema de los derechos humanos, cosa que nos enfrenta a una situación muy complicada, porque finalmente el neoliberalismo, ¿no?, se defiende y no quiere saber de derechos humanos, porque los derechos humanos vienen y se interponen entre esa idea absurda además, de que el mercado va a ser el asignador de recursos. Entonces, yo creo que en el caso mexicano tenemos que aprovechar esa parte positiva, nuestra Constitución, la Ley General de Asentamientos Humanos, y no estar pensando en que vamos a preguntar nuevamente la agenda. Yo creo que lo que tenemos es que actualizar la agenda. El movimiento de mujeres dedicado a este tema no es muy grande, pero sí hay. Y entonces ya tenemos agendas. Entonces creo que sería importante como que sumar estas agendas. Nosotros preparamos una agenda muy poderosa rumbo a Hábitat 3, ¿no?, que después sirvió para la declaración de ONU Habitat en Quito, que tampoco crean que nos hacen mucho caso, pero no importa, la agenda sí está, y entonces podemos retomarla y puede venir a fortalecer la propuesta del programa sectorial de SEDATU con muchísima fuerza. Me gustaría después retomar otras cosas. Un poco retomando lo que decía la compañera, justamente entender cómo está hecha la ciudad, ¿no?, cómo la ciudad está hecha a partir del funcionalismo y responde a las necesidades de las actividades productivas, que son resultado también de los roles de género, entendiendo que las actividades productivas son estudio y trabajo, y que entonces, en base a eso, o con base en eso, hicimos énfasis en construir las ciudades, nuestras redes de transporte, a la medida de las actividades productivas, ¿no?, del empleo y del estudio. Y que, evidentemente, por lo menos hace 50 años o 60 años, quienes mayormente llevaban a cabo las actividades productivas eran los hombres, ¿no? Ha habido una nueva ola y transformaciones demográficas que nos han llevado a cambios profundos en la manera en la que estamos ocupando la ciudad las mujeres. ¿Por qué? Porque cada vez hay más mujeres jefes de familia, debido a un tema también estructural de violencia contra las mujeres, donde los hombres simplemente no se hacen cargo, desaparecen, etc. Y hay también una migración de lo rural a lo urbano, que tiene que ver con la posesión de las tierras, ¿no? Cada vez hay más mujeres migrando a la ciudad, porque además es donde hay más empleo. Pero no solo eso, sino que las mujeres estamos accediendo a la economía informal, es decir, no tenemos acceso a toda una serie de derechos laborales, etcétera, y eso también tiene que ver con el tema o sea, es como un círculo vicioso, tiene que ver con cómo estamos construyendo la ciudad. Las mujeres van a preferir dedicarse al trabajo informal por un tema, por ejemplo, de cómo está hecha la ciudad, y si yo vivo en Ecatepec o vivo en el suburbio o vivo lejos de los centros de empleo y tengo que llevar a cabo no solo las actividades productivas, porque tengo que trabajar, cada vez más son las mujeres que trabajan, sino que además tengo que llevar a cabo actividades que corresponden con mis roles de género, porque soy madre, hermana, hija, tía, ¿no? Entonces voy a tener que combinar mis actividades, y entonces no voy a poder solamente
Más bien tengo que trabajar, pero también tengo que atender toda una serie de actividades de cuidado. Y entonces voy a preferir quedarme en un espacio y sacrificar mis tiempos de traslado o sacrificar un salario mejor pagado en los centros de trabajo y quedarme en una zona donde pueda yo realizar toda una serie de viajes que tienen que ver tanto con actividades productivas como con las reproductivas que tienen que ver con el cuidado, ¿no? Y también hay que hablar de un tema de que las mujeres no vivimos la ciudad igual cuando somos niñas a cuando somos mujeres de edad adulta o cuando somos jóvenes y adolescentes a cuando somos ya mujeres mayores, ¿no? Mujeres adultas mayores. En México, lo que sabemos de acuerdo a, no solo en la zona metropolitana del Valle de México con la encuesta Origen-Destino, sabemos, por ejemplo, que caminamos más y somos las que más usamos el transporte público, pero cuando nos vamos un poco a los datos, por ejemplo, a nivel nacional y cuando revisamos la encuesta intercensal 2015, que es la primera vez que se preguntó sobre movilidad cotidiana, es decir, movilidad por empleo y por trabajo, lo que descubrimos es que cuando somos niños y niñas nos movemos más o menos igual, porque caminamos, usamos el transporte público cuando somos niños y niñas, pero conforme vamos creciendo en nuestra edad, y lo dicen las cifras cuando uno hace la comparativa, es impresionante como cuando entramos a la edad productiva, los hombres empiezan a mudar y a cambiar más y empiezan a moverse más en transporte privado, en automóvil, y se empiezan también a mover más en bicicleta, y las cifras de las mujeres que se mueven tanto en transporte privado como en bicicleta bajan drásticamente, ¿no? Y ya cuando los hombres empiezan a subir de edad, también sus hábitos de movilidad van cambiando. Esto habla mucho de cómo el poder adquisitivo que tenemos las mujeres, justo por la brecha salarial, la economía informal, marca el cómo nos vamos a mover en la ciudad. Y si las mujeres tenemos que hacer, a diferencia de los hombres, toda una serie de viajes, porque los hombres normalmente hacen viajes de un punto A a un punto B, ¿no? Casa, trabajo, trabajo, casa, las mujeres hacemos una serie de viajes variadísimos, ¿no? No solo vamos al trabajo, sino que vamos con los niños a la escuela, con los niños y las niñas, hacemos otras actividades, pagar servicios, vamos al súper, vamos por las tortillas, o sea, hacemos una serie de viajes que se les llama o se les conoce como viajes encadenados y no son de un punto A a un punto B. Y entonces, si tomamos en cuenta esto, las mujeres tenemos que sacrificar tanto tiempo como dinero, y entonces tenemos que decidir cómo le voy a hacer para hacer tantos viajes en transporte público, que a lo mejor aquí en la Ciudad de México te cuestan 5 o 6 pesos si te subes al metro o al metrobús, pero que si vas en un transporte concesionado van a ser mucho más caros, 8 pesos, 10 pesos, 12 pesos, y entonces tienes que sacrificar, ¿no? Y entonces vas a tener que decidir quedarte en una zona o en un polígono más pequeño para algunos de tus trayectos hacerlos caminando. En este contexto se antoja a la bicicleta, por ejemplo, como un gran medio de transporte para las mujeres, que esto significaría que tendrían que ser bicicletas adaptadas a las necesidades de las mujeres si cargas el súper, si llevas niños y niñas, y también con un tema de infraestructura, como estamos haciendo la calle segura para entonces mudar a las mujeres a la bicicleta, por ejemplo. Y no solo eso, llevémoslo a otro nivel y a cómo vamos a hacerle para que los hombres y el Estado empiecen a asumir las labores de cuidado normalmente y culturalmente asignadas a las mujeres. Hablemos, por ejemplo, de cómo el Estado debería proveer de transporte escolar obligatorio que ayudaría a reducir muchas de nuestras cargas de viajes, porque la mayor parte de nuestros viajes son viajes de acompañamiento, ¿no? En México, desafortunadamente, no estamos viviendo movilidad del cuidado. Aquí, apenas en la encuesta Origen-Destino, que es del 2017, se preguntó por viajes de acompañamiento, pero hay que limpiar las bases de datos para entender muy bien cómo se dan estos viajes y además entender que cuando vemos las preguntas que se hacen en la encuesta intercensal que realizó el INEGI junto con la UNAM, pues no caen en el detalle que ni ellos entienden que el cuidado es en sí un trabajo, ¿no? Que implica toda una serie de viajes y que pues las mujeres a la hora de contestar
pues no tienen claro que esos viajes les implican tiempo o que les implican trabajo, ¿no? Entonces, un poco dejar eso sobre la mesa y también pensar en que si nosotras somos culturalmente las cuidadoras y vamos a ser la generación más grande en la historia de la humanidad de octogenarios y nonagenarios, este tema debería preocuparnos especialmente porque las mujeres vamos a ser cuidadoras y entonces tendríamos que hablar de cómo está hecha la ciudad para favorecer todos nuestros viajes y el que podamos caminar en la calle o el que podamos subirnos al autobús o el que podamos usar la bici teniendo 70 u 80 años, ¿no? Hay que hacer todo un replanteamiento de cómo está construida la ciudad. Gracias. Pues sí, retomando, definitivamente hombres y mujeres no vivimos la ciudad de la misma forma y ya tenemos identificadas algunas problemáticas que son sumamente evidentes. Pero ahora, ¿cómo podemos resolverlas? ¿Qué tipo de acciones, herramientas o políticas públicas podemos desde el nivel federal implementar a fin de realizar una planeación urbana con perspectiva de género y siempre con la participación de las mujeres? En ese sentido, va esta. Gracias, Mabel. Yo creo que ese es uno como de los grandes retos. Yo desde esta posición de funcionaria pública creo que llevar la política, la planeación a la acción es el gran reto que tenemos, porque podemos tenerlo en el discurso, de verdad creerlo y desde la oficina estarlo planeando, pero cuando ya uno va a territorio y lo quieres implementar, ahorita oyendo las experiencias de las otras compañeras en las mesas, pues sí es muy difícil, ¿no? Y ahí te das cuenta que pues sí, hay una gran brecha que tenemos que cubrir entre la planeación y la acción. Y yo creo que eso es uno de los grandes retos que tenemos, no nada más como gobierno federal, sino desde todas las instituciones del gobierno, poder acercarnos a acciones reales en territorio. Bueno, gracias por haberme invitado, porque yo creo que salir de la academia y relacionarme con organizaciones y con las instituciones es muy enriquecedor. Y una de las cosas que me surge escuchando es sobre quién transforma la ciudad, quién está haciendo la ciudad ahora. Si lo hacen las instituciones, si lo hacen las organizaciones, si se hace desde la academia, o en realidad es el mercado, como mencionaba Magdalena. Es el mercado el que tiene la voz sobre los planeadores, sobre los urbanistas, sobre los funcionarios. Entonces yo creo que es una pregunta no solamente de la ciudad como la Ciudad de México, la ciudad del norte como yo vengo, sino también como de quién está transformando la ciudad y quién tiene más voz y qué resistencias están generando en términos también, por ejemplo, de género. Y lo que se mencionaba al principio sobre el cambio del paradigma, ¿qué significa un cambio realmente de paradigma? Y de dejar de normalizar algunas de las cosas que ya tenemos increíblemente arraigadas en la transformación de las ciudades, en la vida cotidiana, en la forma en cómo nos relacionamos en movilidad y demás, o violencia dentro de la ciudad. Y ese es como el gran reto de cambiar realmente la manera en que lo vemos como algo normalizado. Por ejemplo, como que las mujeres deben construirse al ámbito privado. Entonces la ciudad en realidad no es importante para las mujeres, y eso se expresa en la movilidad, en la seguridad del espacio público, en la rehabilitación de los espacios. ¿Y cuál es la relación entre el espacio y las relaciones sociales, materiales y simbólicas? Mencionabas, por ejemplo, que es el espacio es una expresión de las relaciones sociales, o las relaciones sociales son una expresión del espacio. Entonces, si cambiamos también la percepción simbólica que tenemos, desde cultural y también al diseño a la par, entonces podemos empezar a hablar de una real transformación desde la vida cotidiana hasta los derechos, al derecho a la ciudad, al de la movilidad, al del acceso, etc. Entonces, gracias. Simplemente me quedé pensando un poco en cuáles eran las bases del urbanismo feminista, a pesar que yo soy politóloga y creo que hay mucho de lo que dijimos nosotros se podría sumar, porque lo que comentabas, Rana, de las estadísticas, por ejemplo, desagregadas por sexo y por otras
cuestiones, ¿no? Edad, etnia, etcétera, como un instrumento de política pública, como un instrumento del gestor o del legislador que empieza a pensar o empieza a decidir, y que no son tan usadas como nosotros pensamos que lo son. También algunas otras cuestiones, como por ejemplo los planes de igualdad de género, que recién ahora realmente se están institucionalizando y por ley. Pero también esto que decía Magdalena del derecho a la ciudad y del derecho a la ciudadanía y a la que la ciudadana participe, a mí me parece una instancia importante en la política pública y una instancia tan difícil que me atrevo, a preguntarle al resto del panel y también qué piensan, porque realmente la participación política de la mujer en una política pública es importante, pero es tan difícil, porque en general no hay cuotas de inclusión para que la mujer pueda participar, o no se instrumentan espacios de cuidado, por ejemplo, para que pueda participar, o digamos, cuando llega el momento no se le da el espacio adecuado para que participe. Entonces, creo que la política pública hay que verla desde el gestor o desde el legislador, pero también hay que verla desde la mujer como sujeta. Desde el legislador creo que no. Porque creo que los marcos jurídicos que hemos hecho son buenos. El problema no está en la parte legislativa. Bueno, puede estar, porque si no tiene las racionalidades una ley, si no incorpora todos los instrumentos que permitan que esa ley se aterrice, va a haber problemas, ¿no? Pero creo que en la gestión por resultados, que es una arquitectura institucional que inventó el neoliberalismo, lo inventó el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, para que los países se pusieran en orden y no tuviéramos grandes problemas de estabilidad y, por supuesto, garantizar todo lo que es la inversión transnacional, ¿no? Entonces, ese instrumento es el que se usa en la mayor parte de los países del mundo para hacer la planeación y el ejercicio del gasto. Ustedes que están aquí han oído del PBR, me imagino, ¿no? Y de sus 1000 y de todo esto. Bueno, esto tiene que ver con una estrategia global de ordenar que las cosas funcionen bien, y no hay que confundir la ideología con el método. Yo creo que el método es fantástico, porque lo que tenemos que hacer es mover esos resultados que antes estaban o están, todavía no están totalmente deslocalizados, en la estabilidad, y que nada más había estabilidad y por eso no tuvimos crecimiento durante tantos años por más razones. No vamos a hablar ahorita del tema económico de manera directa. Nos permite realmente utilizar esa herramienta y hacerla vinculada absolutamente a los derechos humanos y usar las cifras que dice Dana, ¿no? Que sí hemos tenido avances en sistemas de información, y por eso nos preocupa cuando nos dicen que los van a echar para atrás algunos de ellos, ¿no? Sí queremos que sigan existiendo, porque esos son el alimento para las matrices de indicadores de resultados que nos va a permitir ir midiendo cuál es el avance en las políticas que se establezcan en la SEDATU. Entonces, yo creo que lo que tiene que haber es un entendimiento profundo de las personas que trabajan en las dependencias, de cómo esta herramienta en realidad es una herramienta de empoderamiento y de posicionamiento de los temas estratégicos, de los temas en los que estamos comprometidos, tanto en las convenciones, como puede ser CEDAW y todos sus agregados, ¿no? Como en la agenda global. La agenda global, de verdad, es una propuesta de cambio civilizatorio, y lo veo como un grito mundial de decir, basta con el neoliberalismo. No quiero decir con ello que no haya cosas que quisiéramos borrarlas, pero está en los gobiernos e incluso en la participación social el borrarlas o ponerlas de otra manera. Por ejemplo, las asociaciones pública-privadas. No queremos más privatizaciones de espacios públicos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de asociaciones público-privadas, le tenemos que agregar lo social, ¿no? Y bueno, termino porque no me quiero quedar con el micrófono. A ver, el tema de cuidado. En México, la cobertura del cuidado infantil de la primera infancia es de 3%. En Chile es de 18%.
o llega casi al 20%. ¿Eso qué significa? Que la participación económica de las mujeres en México está 10 puntos abajo que el promedio latinoamericano. Por supuesto que mucho más puntos abajo que la situación de Bolivia y por supuesto que alejadísima de la situación europea. Entonces, ¿eso qué significa? Pues una afectación enorme a la posibilidad de autonomía económica de las mujeres. Las mujeres tienen que insertarse en el mercado laboral a pesar de no tener servicios de cuidado, a pesar de tener estas ciudades totalmente deslocalizadas, ¿no? Con viviendas que están allá donde da la vuelta el aire y donde no hay transporte y donde los servicios no llegan y donde la vivienda la diseñan de una manera clientelar, en donde les entregan ¿cómo se llama? Una parte de la vivienda y luego les hacen el baño y luego les hacen la cocina y así está el ramo 33. Entonces, de verdad, hay muchas cosas que se pueden ir resolviendo, se puede hacer un diseño de ciudades, de barrios integrales, no más barrios dormitorio, no queremos ya ningún barrio dormitorio, queremos servicios de proximidad, queremos que sean espacios en donde las mujeres y los hombres puedan desarrollar su vida cotidiana y no se tengan que mover del Estado de México a la salida Xochimilco. Yo también coincido con Magdalena que desde las instituciones sí lo tenemos considerado, al menos aquí en la SEDATU lo estamos trabajando, hay un grupo importante que lo está diseñando, el programa de mejoramiento urbano tiene un apartado de participación comunitaria en donde estamos haciendo un esfuerzo por meter estos temas, pero insisto, cuando llegas a territorio, ya generaste el espacio, tienes las herramientas, diseñaste todo el programa y, oh sorpresa, son 85% de mujeres las que asisten a participar, pero a la hora de tomar la decisión sobre el espacio, no son ellas, ¿no? Entonces ahí es donde uno pues siente frustración y de repente vuelves a decir, ¿qué hice mal? ¿Cómo ajustar? ¿Qué tuercas aprieto para lograr que en realidad su participación tengan no solo la voz, sino también el voto, ¿no? Y puedan decidir sobre las cosas? Entonces yo sí creo que ahí es donde tenemos que poner mucha atención y si esto no nos funcionó, bueno, pues intentémoslo así, busquémoslo así, porque sí creo que ese es el gran reto, llevarlo de la planeación a la acción, insisto. Sí, un poco hilando con lo que acabas de comentar, nosotras en el contexto vasco, dentro del Estado Unidos, en el contexto vasco hemos trabajado durante 12 años haciendo mucho proceso participativo con cuestiones de género y urbanismo. Y para nosotras una de las cosas es trabajar con grupos de mujeres. Por ejemplo, en un municipio concreto era el proceso participativo para establecer las directrices del Plan General de Ordenación Urbana. Entonces se planteó que querían hacer un grupo no solo de mujeres, ¿no? Entonces, aquí en ese municipio justo había bastantes hombres con responsabilidades políticas que se consideraban muy feministas, muy afines, y dijeron que porque no podían participar si ellos iban, no había ningún problema. Hubo ahí como una tensión y al final se decidió que no participaran. Y les dijimos, bueno, les dijeron las mujeres de pueblo, no vais a participar, pero sí vamos a hacer una última sesión para explicaros cómo ha sido el trabajo, las decisiones, y ahí vamos a ver, ¿no?, qué tipo de discusión o se genera. Bueno, hicimos este proceso participativo, vinieron mujeres de diferentes generaciones, ¿no?, desde géneros jóvenes a abuelas, se trataron, nosotros hacemos mucho de cómo era, ¿no?, el juego, el trabajo, las relaciones sociales en la época de las abuelas, en la época de las madres, en la época de las hijas, ¿no?, también para ver cómo se ha ido transformando, qué cosas se han perdido en el camino, qué cosas nuevas han surgido. Y en ese diálogo, por ejemplo, uno de los elementos que fue central luego en la redacción del plan general fue la recuperación de la relación del pueblo con el río, que se había perdido hacía 30 años, pero que las abuelas las habían vivido como madres y las madres como hijas. Y que las hijas, en cambio, o sea, el espacio del río como un espacio de conectividad, de juego, de relaciones sociales, todo lo que implicaba se había borrado, ¿no?, la memoria colectiva. Cuando se trasladó al grupo de mixto ya con los hombres, ¿no?, todo el trabajo que se había hecho más complejo, entonces los hombres dijeron, efectivamente, el trabajo de relato intergeneracional, del relato de la vida cotidiana, de cómo meter el juego, los cuidados, con el trabajo, en la comunidad, ¿no?, o sea, con todas estas temáticas cruzadas y las prioridades que se han establecido nunca se hubieran dado. O sea, ellos mismos lo reconocieron.
no, el trabajo que nos estáis contando, ellos se vieron que no hubiera sido en un grupo mixto o en un grupo de hombres, ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy potente, trabajar en foros de mujeres, mucho más que hablamos de temas de seguridad, etcétera, pero luego también como generar esa conversación entre el grupo mixto, ¿no? de trasladar esa experiencia, ese conocimiento y ese reconocimiento de esa experiencia, ¿no? Y esto lo quería hilar un poco con el planeamiento urbano con perspectiva de género, ¿no? Que yo creo que hay una cuestión fundamental que es para el cambio de paradigma y para conseguir que de esta teoría pasemos a una praxis, ¿no? Que no sea neoliberal o que no sea, ¿no? patriarcal. Yo creo que es fundamental también definir el uso de los espacios, de las inversiones y de los tiempos dentro de las estrategias y de los planes, ¿no? Y para nosotros, por lo menos en el desarrollo que hemos hecho de tanto en asesoría como en planeamiento general, es fundamental plantear la protección y planear desde y para la protección de los comunes, ¿no? Que serían la tierra, el agua y el aire, simplificándolo mucho. Pero esto es fundamental, porque un poco el urbanocentrismo, ¿no? Que ahora, si desde las ciudades no empezamos a plantear como cuestión central la protección y plantear pensando desde la protección a los comunes, lo que va a pasar, o sea, es que bueno, este planeta va a colapsar, ¿no? Porque el futuro está en las ciudades. O sea, cada vez más se puede vivir en el contexto urbano y de grande metrópoli. Entonces, buscamos una solución, ¿no? De cómo ponemos en el centro la protección de los comunes desde las ciudades, o no sentido, directamente, ¿no? Otra sería también, desde el cambio de modelo, invertir los privilegios, o sea, invertir esa lógica de privilegios que niega derechos, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la digamos que el super privilegio del uso del coche en las ciudades y la presencia del coche es súper evidente, ¿no? El hiperprivilegio que tienen una minoría de ciudadanos y ciudadanas de usar su coche privado para desplazarse genera que haya mucha gente que no tenga algunos derechos mínimos, como por ejemplo el derecho a la infancia para jugar en la ciudad o para experimentar un crecimiento que todos los pedagogos y psicólogos infantiles dicen que es fundamental para el desarrollo infantil, para esa economía. El derecho de la gente mayor a también habitar en el espacio público, ¿no? Hay miles de estudios que dicen que la gente mayor tiende a no salir de la casa porque el espacio público les resulta un espacio hostil, con mucho ruido, mucho coche rápido, etcétera, etcétera. Entonces, claro, todo eso también repercute en unas cargas en aumento de la carga de cuidado de todas estas personas, ¿no? Y luego todo el tema de la violencia, ¿no? Yo aquí quería traeros, bueno, claro, no sé muy bien cómo son los datos en México, en el Estado español actualmente, ¿no? El otro día participamos en un foro. Los datos de feminicidio y de violencia, si tú nombras la mujer, el espacio en el que ha sido asesinada y el sujeto que la ha asesinado, el 90% de los asesinatos se dan en el hogar. Sí. Y el 90% la persona que asesina es su marido o su hijo. Los hijos son el 30%. Entonces, claro, yo en mis seminarios decía, tenemos dos problemas. Uno es el modelo familiar y el modelo relacional, que yo creo que sí es verdad que desde los feminismos, ¿no? Un poco intentando articular las alternativas de relaciones bien tratantes frente a la ideología del amor romántico que se está construyendo, pero no le estamos mirando al hogar. El hogar es el lugar y el lugar es importante. O sea, si queremos cambiar las cosas que suceden, que los espacios transforman funciones y las funciones, si queremos otro tipo de funciones, otro tipo de relaciones bien tratantes intrafamiliares, tenemos que generar espacios diferentes, ¿no? Y por ejemplo, ahí traigo, que luego lo trabajaremos en la mesa, en el Pacto de Estado contra la Violencia, en el Estado español, que es firmado por todos los partidos políticos. Ahora mismo, hace unos meses salió la estrategia en la que se meten todas las líneas, transversales, objetivos, etcétera, etcétera, y van con dotación presupuestaria, ¿no? Y por primera vez en este desarrollo, ¿no? Digamos, estratégico presupuestario, se ha insertado una línea que es elaboración de políticas urbanas, proyectos de urbanismo y arquitectura, con enfoque de género e interseccional, que incluya medidas dirigidas a que las mujeres puedan ejercer su derecho a vivir la ciudad libre y sin miedo. Entonces, a mí esto sí me parece que es un paso bastante importante. Sí. Gracias. Sí, pues efectivamente es un tema que tiene muchas aristas, que falta todavía mucho por abordar. Sin embargo, estamos cortos de tiempo, entonces voy a dar paso a la sesión de comentarios y ya después hacemos un comentario final. No sé si alguien tenga algún comentario. Acá.
acá, son 2, 3, 4. Bueno, Roberto Carvajal, de INUS. Me viene a la mente y recuerdo mucho una frase que me dijo un profesor de economía, donde me decía finalmente que el éxito de una política pública o económica no dependía de la implementación o de la planeación, dependía de la respuesta de los sectores externos o privados a ese tipo de... ¿A qué voy? Al final de cuentas podemos considerar que esa es una importancia, mezclar, hacer la intersección entre políticas y la planeación. Pero yo creo que también hace falta entender que dentro de la planeación tenemos que ser un poco más enfocados a la situación de esperar las respuestas para que estas puedan ser exitosas. ¿A qué voy? Es muy importante que podamos pensar que nuestras políticas públicas vayan a buscar que se inserte en el quehacer cotidiano de nuestra ciudad la perspectiva de género. Pero si al final de cuentas no identificamos que dentro de nuestra planeación debe de existir un diagnóstico amplio, donde no solo considere la perspectiva de género en la problemática femenina, sino la interacción entre hombres y mujeres, pues puede resultar que el camino y la implementación de esas políticas nos lleven a prueba de error. Y entonces, a la hora de que se evalúen indicadores de gestión, etcétera, etcétera, nos vamos a dar cuenta que en algún momento de nuestra planeación considerar implementar una política pública no solo es buscar la solución y dar cuentas claras con indicadores, sino más bien acciones concretas que a la gente las motive para que reaccionen a esa política y tenga éxito. Gracias. ¿Quién estaba por acá? Buenas tardes. Rolando Castillo de CETA. Aquí yo, vamos, muy loable, muy fuerte, muy creado, que me interesan los ponentes. Es agradable escuchar que se están haciendo estudios, que se han hecho cosas, que se han hecho propuestas que van adelante, que tienen el énfasis y la intención, no creo que sea correcto decirlo, la proyección a futuro para poder integrar al ciudadano, al humano, a entenderse entre sí, ¿no? Porque la equidad de género es eso, ser humano, tener en el mismo contexto al varón o al mujer, el humano sexuado y el humano no sexuado, dependiendo la forma de pensar. En esas 1000 aristas que tenemos como políticas sociales. Aquí considero que se debería retomar en ese contexto y muy enfáticamente para abonar, a reconsiderar desde las escuelas la equidad de género en el contexto de lo que nosotros recibíamos como civismo, que ahora ya no lo hay. Ya no nos dan esa clase, ya nadie sabe sus derechos y obligaciones como ciudadanos. Pero tampoco el Estado retoma las acciones que debería retomar para considerar que al concentrar todo en la ciudad, tenemos que trasladarnos, como bien decía la compañera, y en esos traslados perdemos mucho tiempo, perdemos hasta la familia, porque muchos, cuando ya llegamos, nada más llegamos a decir buenas noches y quizás en la mañana ni decimos buenos días. En los suburbios, las grandes ciudades se vuelven dormitorios, como ahora lo vivimos aquí en el Estado de México, en algunas otras ciudades donde en los suburbios está la casa, alejada del ruido, del contexto de violencia. Las movilidades propias del hombre y la mujer, antes se decía que la mujer era vulnerable, que podía andar de noche, ahorita ya la situación ya no distingue, hay equidad de género.
es vulnerable tanto el hombre como la mujer, sea adulto, sea niño. Entonces, en esos contextos deberíamos tomar también el hecho de que mientras no fundemos bien las acciones en el carácter de esa unidad de género, a donde los roles tanto de padre y madre, porque hablo de los hijos, porque cuando se les otorga esa equidad, esa responsabilidad de trabajo, o que acepten las mujeres ser proveedores, como antes se manejaba, alejan a los hijos, y sea varón o sea mujer, los alejan del entorno familiar, porque vuelvo a repetir, llegamos nada más para decir buenas noches, y quizás muchas veces no decimos buenos días, y desde ahí ya estamos sumando a la acción, a donde estamos dejando de ser un poco más humanos. Gracias. Gracias. Por favor, las intervenciones breves. Buenas tardes, Claudia Jefe. Soy de Casa de Senado. Voy a hacer breve. Hace muchos años vengo escuchando, me vienen enseñando, dando cursos, etcétera, hacia las mujeres, a la equidad de género y todo lo que conlleva eso. Yo creo que hoy debemos de cambiar el enfoque. Todo el trabajo de muchos años ha sido siempre hacia la mujer. Los hombres no se ven. ¿Por qué no les ponen un trabajo? Vamos, ¿por qué no se trabaja igual que se ha trabajado en las mujeres y en los hombres? ¿Por qué debemos asumir que nosotros somos las responsables de los cuidados de los ancianos? ¿Por qué nosotros vamos a ser las responsables del cuidado de los niños, de ir al súper, de andar de malabaristas en una bicicleta y que nos pongan las calles para que podamos andar? ¿Por qué tenemos que asumir esa responsabilidad nosotros? Ustedes como expertas y en ese espacio que tienen como líderes, pues yo sí cuestiono su enfoque hacia los hombres. ¿Cuándo se va a trabajar en los hombres? No, las mujeres ya estamos preparadas desde hace mucho. Tenemos la inteligencia, tenemos la actitud, tenemos conciencia, tenemos, sensibilidad, que nosotras ya nos preparamos desde hace muchos años. Quien no está preparado es el hombre. Donde se debe de enfocar la equidad es en el hombre, porque a ellos no se les está diciendo ahorita, prepárate porque vas a ser cuidador de tus padres o tus hijos o tus ancianos, tú te vas a ir al súper, vas a ir a las tortillas, vas a ser malabarista con la bicicleta cargando lo que puedas, ya no vas a usar el carro, o sea, se están enfocando otra vez nuevamente nosotros. Entonces, yo sí quisiera participarles esto y pedirles a ustedes como líderes de mujeres, como conocedoras y expertas, pues que lleven eso a un nivel diferente, donde pudieran dar esa preparación que se le ha dado a la mujer por tantos años y que no tengo duda que todas aquí ya estamos listas. Ahora que aquí trata que los hombres de equidad de género, hombres en el territorio, ya no mujeres, y hombres para que ellos aprendan, ya nosotros ya estamos preparadas desde hace mucho. Ahora es necesario que ellos asuman y aprendan de pues, lo que es la equidad, como sabemos ellos. Nada más. Gracias. ¿Y la última intervención? Bueno, son dos preguntas. La primera es, ¿cómo consideran en la planeación del escenario que vivimos las mujeres? Y la otra, ¿cómo se pueden apropiar a las mujeres con discapacidad en los espacios públicos? Gracias. Pues bueno, todas las intervenciones fueron valiosas y yo nada más dejaría una última también dentro de esta ronda, que es un poco superar la parte de únicamente en los instrumentos de planeación estar como repitiendo esta parte de con perspectiva de género, con enfoque de género, porque eso a lo mejor no nos está llevando a realmente tener acciones
ya en territorio, ¿no? Ya implementadas. Entonces, un poco es cómo superamos esta parte y cómo realmente podemos ver estas acciones y que sean, pues, que las tengamos que cumplir, estando tanto en los ordenamientos institucionales como ya en territorio, cómo las podemos llevar a cabo y sobre todo tomando en cuenta que el gobierno federal, o sea, los alcances del gobierno federal que no son los mismos de los gobiernos locales, ¿no? O sea, los gobiernos locales están ahí enfocados, focalizados en ciertas partes del territorio y el gobierno federal es un marco mucho más amplio. Dos cositas muy cortas. Una es responderle a la compañera que hoy en día se están trabajando muchos cursos de masculinidades que son, digamos, dados tanto por hombres como por mujeres para tratar justamente todos estos temas. Podemos hablar luego para no robarles demasiado tiempo. Y el último comentario muy corto es sobre un caso, una buena práctica que era una de las preguntas, que no es territorialización de políticas urbanas directamente, pero sí el empoderamiento de la mujer, que es el caso de Ciudad Mujer en El Salvador, que me parece interesante reverlo, porque es un caso en el que se empezó pensando en la autonomía física, o sea, las mujeres llegaban por temas de violencia justamente en las comunidades rurales, que son donde se instalaron los 5 grandes centros, y a partir de ahí el segundo paso era la autonomía económica, porque se empezó, muchas de las cosas que se trataron hoy, esto de poder acceder a un crédito, por ejemplo, como Banca Mujer, con una serie de ventajas, y el tercer paso era la autonomía política, ¿no? Porque se las incentivaba a trabajar. Entonces, además de pensar en mujeres en el territorio, yo creo que sería interesante pensar o llevarnos en la cabeza la territorialización de las políticas públicas, no solamente de las políticas urbanas, sino cómo todo se intersecta en el territorio. Perdón, se me hizo un poco largo. Okay. Bueno, de algunas preguntas que se hicieron, sobre todo esta preocupación que tienes tú de que cuando se llega al territorio no sucede lo que esperaba. Buena parte de la aplicación de esta metodología que les he estado diciendo, de gestión por resultados, se dio con un nombre que se llamaba método inverso. Y el método inverso consistía que ustedes como servidores públicos diseñaban el programa, decían cuál era el problema, veían cuál iba a ser la solución y planteaban su programa presupuestal. Eso está bien en un primer momento cuando se está empezando y cuando no hay posibilidades de un proceso participativo. Pero de ninguna manera tiene que llegar para quedarse. Es necesario hacer lo que tú decías. O sea, tenemos que ir cada año a hacer una planeación, incluso presupuestal, para cada año tener grupos focales con las poblaciones que se están atendiendo como para retroalimentarnos y poder rediseñar nuestro programa y poder decir si este está funcionando o si no está funcionando, cómo mejorar nuestro diagnóstico y además lograr registros administrativos que permitan fortalecer los sistemas de información para todo el proceso de evaluación. Entonces, yo creo que una de las cosas que sucede en las dependencias es que hacen sus cursos relacionados con este tema del cálculo de sus PBRs y las matrices de indicadores de resultados sin meter la perspectiva de género y luego les dicen, bueno, ahora métele perspectiva de género. Así no se puede, ¿no? O sea, porque la realidad de las mujeres y de los hombres es diversa, es diferente. Desde que se hace el diseño del programa, se tiene que ver la problemática, ¿no?, específica de cada una de las mujeres y de los hombres. Y en relación a lo que tú decías, tú estabas hablando de acciones afirmativas. No, también la transversalidad es importante. El presupuesto siempre toda la política pública siempre se tiene que estar pensando de qué manera afecto o beneficio a las mujeres y a los hombres. Los servidores públicos tienen que tener eso en la cabeza. O sea, hacer un ejercicio permanente, como si fuera de matemáticas, de siempre estar pensando en las acciones que se están llevando a cabo, de qué manera afectan a unas y a otras, e incluso
a la diversidad de las mujeres. Y termino diciendo, esto de la responsabilidad y cuidado, por supuesto que estamos insistiendo. México es uno de los países más atrasados en el uso de tiempo, en la distribución del uso de tiempo entre mujeres y hombres. Seguramente la epístola de Melchor Ocampo nos hizo muchísimo daño a las mexicanas, ¿no? Entonces, de verdad que tenemos un reto enfrente durísimo. ¿Qué tenemos que hacer? Pues hacer una epístola equivalente, pero al revés, ¿no? O sea, hay una epístola maravillosa de Griselda Álvarez, que fue la primera gobernadora de México, que se llama Carta Matrimonial, que es una preciosidad. Todos los ¿cómo se llama? Civil, donde nos vamos a casar. Todos los registros civiles nos deberían de leer eso, de verdad, porque fueron casi 150 años que nos leyeron esa barbaridad de la epístola de Melchor Ocampo, y díganme, ¿cómo quitamos esa misoginia que tenemos dentro después de esas locuciones, ¿no? Gracias. Y con estos comentarios vamos a finalizar. Bueno, yo como relacionando, porque son muchas cosas sobre lo que he escuchado, es como la importancia de incluir, me llama mucho la atención sobre la importancia de incluir el enfoque de género desde el principio de las metodologías. Por ejemplo, si hablamos de planeación participativa, incluirlo desde el principio, y qué significa esto, y cómo asociarlo a derechos directamente, o sea, participación, derechos, y lo que va a salir de esa metodología, que hablamos de planeación participativa, mapas participativos, todo eso, estas cosas, cómo incluirlas, y creo que eso sí es muy importante. Y también cuando lo generamos desde abajo hacia arriba, no solamente verlo como desde crear una política pública de arriba hacia abajo, yo creo que sí se generan formas de participación en que automáticamente se incluyan las mujeres. Y bueno, sí, bueno, yo simplemente como rescatar alguna cuestión que yo creo que la trayectoria del humanismo con enfoque de género feminista en realidad es una cuestión que afecta a las mujeres porque estructuralmente somos el sujeto subordinado, ¿no?, frente al sujeto privilegiado, ¿no? Entonces, claro, yo creo que si piensas en otros contextos, ¿no?, como por ejemplo el sujeto subordinado indígena en Bolivia frente a la oligarquía blanca privilegiada, que ¿no?, el sujeto subordinado le dice, yo ya he hecho el análisis que no hay también esta estructura y ahora la oligarquía privilegiada blanca es la que tiene que también que pensar lo mismo. Está hablando todas las millones de distancias, pero yo creo que hay procesos de subordinación o de relaciones de poder ¿no?, desiguales en el que la parte subordinada tiene que hacer su propio trabajo de empoderamiento, y creo que es lo que estamos haciendo, ¿no? No quiere decir que los hombres en este caso creo que también van a ser compañeros de viaje, obviamente, porque hay un montón de temáticas, y porque en realidad las temáticas que nosotros abordamos con mi perspectiva feminista no son temáticas para las mujeres, es para superar un contexto de subordinación y para poner en el centro temáticas que tienen que ver con el sostenimiento de la vida y los derechos humanos para la mayoría. El otro día oía a un experto diciendo que el modelo industrial, que es muy de progreso, también había generado muchas más mayores desigualdades estructurales, ¿no? Que había 66 familias, que son las más poderosas de todo el planeta, que tienen exactamente la misma riqueza que la mitad del planeta, que la mitad de la población, ¿no? Entonces hay que atender a las cuestiones estructurales, y las cuestiones estructurales no son de hombres o de mujeres, son de un orden de relación de poderes y de privilegios que nos actualizan a todos y a todas, y yo creo que en ese camino estaremos juntos, juntas, todas y todas, dependiendo a qué modelo queremos ir, ¿no? Así que si apostamos por los derechos humanos, si apostamos por la superación de ciertas relaciones tóxicas, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí nos vamos a encontrar. Ahora, es necesario que el sujeto subordinado haga su trabajo. Y luego dentro de las cuestiones de género, sin olvidar todas las cuestiones que atraviesan, como puede ser la raza, puede ser la clase, ¿no? O sea, que hay otras más, ¿no? Pero yo sí que diría que en este camino estamos consiguiendo cosas. La semana pasada, por ejemplo, en el contexto español, el gobierno vasco sacó un nuevo decreto de normativa técnica para el diseño de viviendas en el que se incluye la perspectiva de género, en el que, por ejemplo, han redefinido la función de la cocina, ¿no? Como que la definen como el elemento central de la vivienda, y que no tiene que haber una cocina y un salón comedor. Tiene que ser un salón, cocina, comedor y otra estancia pegada para que
quienes, ¿no? Que puede haber más de 2 personas en la cocina, o sea, hay toda una lectura que es interesante, que fruto de toda esta reflexión se está dando, o lo del pacto de la violencia que decía ahora, o por ejemplo que en muchos municipios vascos estamos trabajando la soberanía alimentaria a la vez que toda la cuestión de la perspectiva de género y que se esté planteando el límite del crecimiento de la transformación del suelo agrario, ¿sabes? Que no crezca el urbano frente a lo agrario desde una perspectiva de soberanía alimentaria. Es decir, un territorio, ¿cómo hacemos el cálculo? Y esto según pues, la dieta según el sindicato agrario, ¿no? ¿Qué hay que tener? Cereal, animales, verdura, fruta, ¿Cuánto territorio necesitamos? ¿Cuál es el territorio? ¿Cuál es el mejor territorio para esto? No puede ser que los mejores territorios se dediquen a implantar una industria, porque la industria cuesta en otro lado, pero el suelo de alto valor agroecológico no. Y eso tiene que ver con la vida, ¿no? O sea, que ahí yo creo que estamos como componiendo una alternativa al modelo actual que es antivida. Y en ese modelo yo creo que lo vamos a encontrar todos y todas. Tengo varias cosas aquí. Entonces, creo que estamos hablando profundamente de un cambio cultural, claro, donde lo que queremos es que tanto hombres como mujeres llevemos a cabo actividades de cuidado e insisto, también el Estado debe asumir parte de esas funciones, pero odio cuando terminamos hablando, es que la cultura, es que nos falta cultura, es que como si sucediera la cultura con una varita mágica. La cultura no se transforma con varitas mágicas, la cultura se transforma con presupuestos, se transforma cambiando a la función pública, o sea, a los funcionarios y las funcionarias. Por vez primera, por ejemplo, a partir de este sexenio, por primera vez estamos viendo tantas mujeres ocupando los espacios de toma de decisión, desde senadoras, diputadas y en las mismas secretarías. No es la primera vez en mucho tiempo, pero esto no se dio porque fueron buenos y nos dieron chance. O sea, no, se tuvo que luchar por eso a través de leyes que dijeron, no puedes hacer esto y tienes que tener espacios paritarios donde las mujeres ocupen los espacios. Entonces, las transformaciones se dan con leyes, y se dan con presupuestos, y se dan con programas, ¿no? Y a eso tenemos un poco que apostar. ¿Cómo le vamos a hacer para que los hombres asuman labores de cuidado? No es nada más de, ay, oye, amigo, pues, por favor, cuidar a los niños. Porque no, tenemos que obligarlos a que lo hagan o incentivarlos a que lo hagan, ¿no? Ahí tiene que haber una serie de incentivos. Difiero profundamente en lo que hay equidad en la violencia que vivimos hombres y mujeres. Uno, no debe ser una aspiración, creo que estuvo mal planteado el comentario, y dos, la violencia que vivimos los hombres y las mujeres no es igual. Si bien es cierto que a los hombres también viven violencia y también los matan, la forma en la que nos matan es completamente distinta a la forma en la que nos matan a nosotras. A nosotras nos estrangulan, a nosotras nos violan, a nosotras nos violentan de unas formas sangrientas, violentas, terribles. Y lo dicen los mismos análisis desde el feminicidio. Y también hay que aceptar, porque tenemos que aceptar que es lo que está pasando. Los hombres son los que matan, tanto a hombres como a mujeres, ¿no? Y un poco, o sea, estos foros a mí me parece que son muy importantes para que hablemos las mujeres desde nuestra visión como mujeres, desde nuestra experiencia siendo mujeres, habiendo nacido mujeres y creciendo como mujeres, porque nuestra percepción del mundo y nuestra visión es completamente distinta por ese simple hecho. Y la violencia que vivimos en el espacio público y la violencia que vivimos en el espacio privado es muy distinta y tenemos mucho que aportar. Y si sabemos que históricamente no hemos tomado decisiones ni hemos hablado, es hora entonces de que hablemos de las mujeres, ¿no? Y desde el ser mujer. Y creo que para esto sirven estos espacios. Creo que los hombres ya han hablado demasiado, por supuesto que también tienen que aportar, pero creo que hay espacios mixtos donde podemos hacerlo y hay espacios donde cuando hablamos de mujeres en el territorio hay que hablar de las mujeres en el territorio, ¿no? Sobre cómo reducir la violencia en el espacio público, creo que tenemos que hablar de toda una serie de medidas en el diseño urbano, ¿no? Iluminación, que es como la más repetida y básica, pero también tendríamos que hablar de cómo estamos planificando la movilidad, no solamente en cuestión de transporte público, sino también bicicleta, taxis por aplicación, toda una serie de medidas de diseño urbano. El arbolado, por ejemplo, que es un tema interesante, los puntos ciegos,
la higiene en el espacio público, si el espacio público es bonito a la vista o no, que va a ser un espacio donde nos vamos a sentir cómodas. Y creo que hay un punto atrás donde hay que entender por qué existe la violencia en el espacio público y que tiene que ver con dinámicas de control donde el grupo opresor, entiéndase los hombres, estaban acostumbrados, dado el modelo de ciudad, a ocupar el espacio público para mandarnos a las mujeres al espacio privado. Entonces el conflicto que estamos viviendo ahora, que no es nuevo, sino que más bien ahora lo visibilizamos más, el de la violencia y el acoso y el abuso sexual en el transporte público y en el espacio público, es simplemente muestra de un conflicto en el cual los hombres buscan tener ese control del espacio público para regresarnos al espacio privado, a nuestras casas, como esa broma nefasta de regrésate a la cocina y hazme un sándwich. Bueno, así ocurre en el espacio público, ¿no? Son dinámicas de poder y entonces ¿cómo podemos desde el diseño urbano revertir estas dinámicas para que las mujeres ocupemos el espacio? En cuanto a vivienda, creo que hay mucho que decir, pero me entiendo que el próximo panel es de vivienda, ¿no? El último comentario. Sí, gracias. Sí, ya nada más para cerrar, yo espero que desde el gobierno nos dé tiempo de hacer unos muy buenos diagnósticos, porque sí, de verdad creo que eso es básico para partir y conocer bien el territorio, porque pues sí, nosotros estamos aquí en Ciudad de México y es muy diferente una ciudad del norte a una ciudad de la península, y cuando vamos entrando al detalle de cómo es la situación de las mujeres en Ciudad Juárez o en Solidaridad es diferente. Cuando vas viendo la situación de los niños, niñas y adolescentes en Nogales y en Acapulco, pues también va variando. Entonces sí, no podemos hacer un literal copy-paste para toda la República. Tendríamos que ir adentrando en cada una de las comunidades para en realidad hacer efectivas nuestras políticas. Y también creo que el tema de la evaluación es algo importantísimo, que como bien dice Dana, el tema cultural es algo que lleva muchísimo tiempo y que vamos paso a paso, pero si no lo podemos ir monitoreando año con año, pues tampoco estamos viendo, ¿no? Y también creo que eso es presupuesto y tiempo. No digo que sea imposible, pero es algo que desde el gobierno y desde esta posición ahora, pues es algo que no pareciera tan sencillo, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, agradezco la presencia de las ponentes y damos paso a la siguiente mesa, que es de vivienda. Ya es la última, vamos por la última mesa y después ya nos vamos a comer a la comida de aquí. ¿Sí? Elena, tus datos los tiene Mabel, ¿verdad? Cualquier cosa. Fíjate que no traje tarjeta, pero yo también pero tus datos los tiene Mabel, ¿no? Sí, pues ellas me quitaron. Sí. Perfecto. Sí, gracias. Elizabeth Bárcenas, Rosa González.